Estamos con la presencia de dos hermanos misioneros, José González y Alberto Fedorenko. La idea de esta actividad, de este diálogo, precisamente es aclarar un poco los movimientos y cambios que han existido desde 1977 a la fecha y un poco cómo ha sido la visión que se ha ido teniendo en los distintos grupos y también cómo se ha madurado la enseñanza desde aquella partida del maestro a la fecha. Así que saludamos a los dos hermanos. Paz inverencial. Paz inverencial. Paz inverencial. Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces con José. La idea, como decíamos, es aclarar algunos aspectos de cómo se fueron desarrollando en aquellos años. Y lo importante sería, bueno, si tú quieres comenzar explicando qué es lo que recuerdas de aquellos años de la Gnosis, cuál era tu impresión que tenías siendo joven de aquellos años. Sí, muy bien. Mira, lo primero que recuerdo pues fue más o menos como en el año 1976. Yo era estudiante de la facultad y vi en la ciudad de Guadalajara mucha publicidad por la ciudad donde se convocaba a un encuentro de las juventudes gnósticas, algo así. Me inquietó por los temas, pero sinceramente en esa época nunca pude asistir a ningún evento que era en el Teatro de Gollado o la ciudad porque yo estaba muy entretenido con mi escuela. Después, ya en el 77 sí conocí la Gnosis a través de unos amigos, compañeros míos que me invitaron a recibir unos cursos de la Gnosis. Bien, José, bueno, ahora ya siendo misionero, teniendo un grupo independiente y trabajando con tu propia, digamos, didáctica, ¿qué cambios has notado desde aquellos años a la fecha? ¿Cómo se concibe la Gnosis, la práctica de la Gnosis y cómo se enseña? Bueno, mira, a través de los años, obviamente, pues como todo ser humano tiene la capacidad de aprender y corregir errores en el camino de la vida, ¿no? De la forma de vivir. Y ahora veo que la Gnosis se enseña con más madurez en los distintos grupos gnósticos. En aquella época, la Gnosis que se nos instruía como estudiantes de primer curso, pues iba muy encaminada por el aspecto eso del terrorismo de los tiempos del fin, el Hercólogo está cerca, el mundo se va a acabar. Entonces era una situación muy que provocaba mucha confusión porque de repente querías mejor dejar tu carrera todo porque pues ya que quedaba por hacer, ¿no? Bien, ¿cómo crees que ha ido evolucionando un poco la visión en relación al fanatismo dentro de la Gnosis? ¿Crees que el fanatismo en la actualidad es tan fuerte como en aquella época? Mira, en aquella época, pues yo no recuerdo que hubiera tanto fanatismo así tipo sectario. Ahora ha habido grupos gnósticos que conozco, que sé de cómo trabajan y se han liberado de muchos tipos de formas prejuiciosas que los han llevado a vivir el conocimiento gnóstico con más libertad, sin menos dogmas. Hay grupos que me doy cuenta que ante la ausencia de los maestros, que no hay quien pueda redireccionar o hacer aclaraciones respecto a la forma de vivirlo, sí he visto que se han tornado con ciertos caracteres muy fanáticos y restrictivos. Es terrible eso. En tu caso personal, ¿recuerdas cómo fue tu preparación como misionero? ¿Qué se te inculcaba? ¿Qué era lo esencial en esa época? Mira, yo lo he platicado con mi hermana, que también es gnóstica, y hemos analizado las distintas formas de querer vivir la Gnosis. Hay distintas formas de vida, que nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Cada quien la puede vivir como sea realmente feliz. Nosotros nos dimos cuenta, analizando, que tuvimos la gran fortuna de determinada manera recibir un conocimiento, las personas que nos instruyeron, que no nos metieron a un fanatismo. O sea, se vivía una Gnosis pues sana, de acuerdo con el estudio de los libros del maestro Samael, y realmente no nos metieron por cosas extrañas de restricciones y conductas raras, ¿no? Pero obviamente, pues sí, definitivamente uno en el camino de la vida aprende a saber vivir mejor. Entonces sí hay muchas cosas en las que yo adapté en la juventud como un estilo de forma de vida, creyendo que eso me podía llevar a ciertos grados de, pues digamos, de iluminación, y luego me di cuenta pues que en realidad hacer o no esas cosas no te hace ser peor o mejor persona, así de que al final de cuentas concluyes que cuando tú trabajas con los 3 factores de la revolución de la conciencia, eso es lo fundamental, ¿verdad?
Un poco continuando con este ping-pong de preguntas y respuestas, sería bueno si mencionas cómo se concebía la parte psicológica en aquellos años en relación a la actualidad y cómo era de importante también el uso de la magia. En aquella época me recuerdo que, pues al igual que toda persona que se dedica a estudiar la gnosis y a instruir, me recuerdo que la persona que me tocó como instructor, sí, yo lo veía que él luchaba mucho por estudiar y pues comprender cada día más una mejor forma de cómo instruir. Y esta persona se encauzó en un principio. Trabajaba mucho, como te digo, ¿no? Yo lo veía, a veces yo llegaba temprano a la observación y lo veía así como recostado en un sillón, con los ojos cerrados como en éxtasis, escuchando las grabaciones una y otra vez de Arcolbos. Entonces eso él lo tenía muy impresionado y lo transmitía. Entonces sí, en cierta manera, en un principio sí nos metió cierto terrorismo de eso, ¿no? Que mucha gente dejaba sus carreras, dejaba muchas cosas pues hay que hacer algo aunque sea mientras llega Arcolbos, no te vaya a agarrar desprevenido. Entonces sí, después se cambió eso porque esta persona se dio cuenta, muy listo, de que el objetivo era el estudio de la psicología. Y él empezó entonces a enfocar mucho la enseñanza a la psicología. Mira, en relación a esto, cuando me tocó a mí poder ingresar a los grupos gnósticos que fue en el 77, pues obviamente cuando llegué a la escuela, pues había muchos grupos de años que ya estaban participando en esto, instruidos por otros instructores que venían, pues obviamente México fue conquistado gnósticamente por misioneros venidos de Sudamérica, ¿no? Ellos traían esa inclinación de instruir un mensaje desde el punto de vista del esoterismo, la magia, querer solucionar la vida desde económica y amorosa a través de la magia, ¿no? Entonces, lectura de cartas, el tarot, cosas así por el estilo, y obviamente eso creó todo tipo de estudiantes que, de acuerdo a sus propias inclinaciones, pues todo el mundo quería ser tarotista, mago, vidente, te veían y ya querían saber cuál era tu futuro, tu pasado y tu presente, ¿no? Entonces era una mercadería de cosas de que todo el mundo creía neciamente que el progreso espiritual era eso, de tener ese tipo de desarrollo de ciertas percepciones. Y sí, realmente sí era un problema porque esos estudiantes, cuando se les empezó a enseñar la psicología más profunda de muerte del ego, obviamente empezaron a protestar y a rebelarse. Bien, y en este sentido de la parte psicológica, obviamente se ha producido también en el misionero una maduración, decimos, de la enseñanza desde el trabajo interno que tiene que realizar. ¿Qué relación encontrás en esto, en aquellos tiempos, con la actualidad, en cuanto a la visión de este magismo que muchas veces se le veía en ciertas personas y hoy por hoy la necesidad de trabajar fuertemente? ¿Cuál es la importancia en este sentido? Pues mira, me he dado cuenta que poder darte cuenta de estas cosas es fundamental, porque definitivamente cuando el estudiante gnóstico, el misionero, se mete por el lado de desencadenar fuerzas que realmente no sabe realmente lo que va a provocar. Es la magia, el esoterismo, la liberación de fuerzas de la naturaleza, que le pueden afectar inclusive hasta a él mismo. Inclusive era muy, muy común en aquella época que todo el mundo quería hacer las prácticas del lecho macho de las semillitas para hacer lana, ¿va? Que te vaya bien. Pero lo que se veía era que les iba peor porque no tomaban en cuenta lo que dice ahí el Logos Samael, que tenía que ser bajo la condición de absoluta castidad, ¿verdad? Pero dime quién la tiene. Entonces imagínate meterte con eso y el elemental, cuando te veía que no cumple los requisitos, lo que te provocaba. Entonces mucha gente de esa se le vio fracasos económicos terribles. Bueno, ya que tocas esto de la castidad, bueno, vamos un poco a rozar, si quieres, el tema de la sexualidad. También hemos notado que había una visión de la sexualidad y del trabajo esotérico alquimista un poco limitada en aquellos años, en la cual habían una serie de reglas rígidas, patrones a seguir, y obviamente hoy por hoy eso por suerte se ha superado y se tiene una visión más amplia de lo que es el trabajo en el tantra sexual. Sí, mira, obviamente que uno como estudiante que lees un cuerpo de doctrina, pues te acoges a seguir estrictamente ciertas normas y
códigos de filosofía que te dice un despierto, un avatar en el caso, como el caso de Samael. Pero nosotros como estudiantes, a través del curso de los años, nos empezamos a dar cuenta que la gente que tenía más tiempo practicando ese gnosis y que ya era misionero gnóstico y que ellos de alguna manera habían visto no sé qué, a conclusiones se habían llegado, pero a nosotros nos decían unas reglas restrictivas y ellos se servían con la cuchara pozolera, con la grande. O sea, uno veía que no era exactamente como restrictivamente como nos decían que era la sexualidad. Ellos practicaban pues con toda la libertad, ¿verdad? Bueno, en aquella época, digamos que no estaba tan abierto el tema de la sexualidad en muchas áreas de nuestro ámbito social. Y para empezar, ni siquiera había internet. Las revistas pornográficas apenas surgían de una manera clandestina y prohibitiva, ¿no? Entonces, cuando se nos hablaba de sexualidad gnóstica, también se nos hablaba con cierta cuidado de no herir nuestra susceptibilidad, ¿verdad? Porque pues no estábamos muy acostumbrados a que se nos hablara abiertamente de sexualidad. Y entonces se nos instruía limitadamente con respecto a lo que el maestro Samael decía en sus libros, y también se había corrido una especie como de una forma no escrita, o no sé quién lo sacó por ahí, al tema ese de la manifestación del fuego erótico sexual en el individuo, en la actividad sexual. Bueno, me imagino que un poco todas estas visiones fueron cambiando con las nuevas generaciones, y también este cambio generacional de misioneros generó un conflicto con, digamos, instituciones, misioneros de la vieja guardia. Entonces, ¿de qué forma se empieza a gestar esta diferencia, ¿no? en concebir la gnosis de una forma libre a una gnosis un poco más fanática, en la cual se tenía que el misionero y los estudiantes subyugar ante la tiranía de algunos personajes? Sí, definitivamente sí. Mira, yo después en mis inquietudes me formé como misionero gnóstico, fui instruido pues bien, pero sí, definitivamente tú sabes que este camino es de lucha, de romper y vencer muchas circunstancias sociales, familiares, económicas, de capacitación. Y definitivamente, aparte de que pues comprendemos que emprender este camino implica el desencadenamiento de ciertas pruebas que se nos vienen para probar nuestra calidad de ética y a ver si es que realmente queremos seguir este camino. Y definitivamente no solamente tenemos que tener ese peso encima, sino que también la restrictiva, claro, autoridad de ciertos dirigentes, y también esa era otra carga más incomprendida. Porque nosotros veíamos que en el campo de la vida veíamos una forma de cómo desenvolverte, y veíamos que esas personas que dirigían ni siquiera misioneros eran. Bien, esto un poco nos llevaría a la segunda etapa de este diálogo, en la cual un poco se empieza a denotar las diferencias en los grupos y se empiezan a subdividir, y podríamos recalcar que el primer gran cambio ocurre en el 78, pero después en aquel congreso que ocurrió, que se le denominó el Congreso Maya, también hubo una gran división. ¿Qué nos puedes decir sobre ese segundo gran congreso que ocasionó también grandes divisiones, ya que del primero hemos hablado en algunas otras ocasiones? Mira, respecto a eso, en realidad nadie tenía planeado nada de formar grupos apartes o dividirse o desobedecer la dirección de una autoridad. Definitivamente no. Yo pienso que la verdad, en el fondo, pues no es que hubiera una mala voluntad específica de nadie, sino que simple y sencillamente era una percepción personal que cada quien tenía de la forma, ¿no? De la forma de cómo eran las cosas. Obviamente, quienes andábamos en la misión, partiéndonos el alma en la vida, pues veíamos una manera pues real de cómo realmente queremos nosotros desenvolvernos mejor como misioneros, y las personas que realmente no vivían en ese campo realmente de la vivencia de esa experiencia, pues tenían otra forma de cómo querer que se hicieran las cosas y no coincidía. Entonces se trataron de establecer diálogos, no hubo entendimiento ni flexibilidad de un lado y otro, porque pues no había entendimiento y se empezaron a formar situaciones muy tensas respecto a eso. Pero no es que se quería que nos fuéramos a formar grupos nuevos, más bien, como en aquella época pues existía la autoridad inquebrantable de que pues si no estás de acuerdo te vas.
¿Recuerdas en aquel congreso un poco se hablaba de aquel nombre que tuvo el congreso, cómo se le llamó y lo que terminó ocurriendo realmente? Mira, pues uno como estudiante es muy curioso. Nos gusta mucho saber, por ejemplo, anécdotas del maestro Samael, de la maestra Litelante, de toda la vida que él lleva y de las cosas que él decía y que no se escribían. Por ejemplo, había un rumor por ahí que él había dicho, en diálogo con sus misioneros y estudiantes, porque él ya había planeado, antes de desencarnar, ya había planeado que se hiciera este congreso. Entonces, él les dijo que en pleno congreso maya iba a haber un sismo en el mundo. Así dijo él. Y obviamente nos entendimos que es el mundo, pues el planeta Tierra, ¿verdad? Un sismo es un terremoto, algo terrible, como acá es una zona sísmica en México y América, pues en pleno congreso, y por más cierto el nombre que se le puso Congreso Internacional Gnóstico Maya, que si tú lo escribes con las letras iniciales de las palabras quiere decir sigma o cisma o sismo. Algo muy raro, no sé si era eso fanatismo o relacionado, pero coincidían ciertas cosas, ¿no? No nos dábamos cuenta. Y el Congreso Gnóstico Maya se desarrolló en 1983, del 19 de octubre al 27, fueron muchos días, fue con una convivencia extraordinaria, porque vinieron delegaciones de todo el mundo, de todos los grupos, instituciones gnósticas, estuvo ahí presente la maestra Litelantes, se entregó ahí en una ceremonia especial el libro de la Piscisofía, que ella se encargó de imprimir con una gran labor que ella hizo. Y pues ya estaba por terminar el congreso y cuando le preguntamos, oiga maestra, y la profecía que dijo el maestro que iba a haber un sismo en pleno congreso, y ella contestó, pues si el maestro lo dijo es porque va a haber un sismo, y ya no dijo más. Bueno, todo el mundo, pues que sabíamos eso. Yo estaba colaborando, pero yo cerquita de una puerta donde yo dije, donde empiece esto yo corro, los demás quién sabe qué van a hacer, era mucha gente, yo dije, corro antes de que venga la atropellada y yo me voy, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más te asombró o impactó de aquel evento? Pues me impactó muchísimo ver tanta gente gnóstica de todos lados del mundo. Y fue muy bonito porque se tenía la idea de formar legalmente la Confederación de Instituciones Gnósticas, que inclusive se hizo la acta constitutiva a través de notario público y se firmó por todos los delegados aceptando la gran Confederación de Instituciones Gnósticas. Yo fui testigo de eso, se firmó por todos aquellos representantes que vinieron al Congreso. Y definitivamente, pues fue algo muy bonito porque todo el mundo creíamos que ya se iba a acabar esa situación de la división de grupos y que cada quien tenía la verdad absoluta y los demás no. Entonces, pues en eso estábamos esperando el mentado sismo, pero pues sucede que por malos entendidos el sismo era entre los gnósticos, no era un terremoto. Bien, un poco para ampliar lo que pasó en aquellos años y para que el mundo gnóstico actual, que por ahí a veces o no tiene conocimiento al respecto de lo que ocurrió o tiene una idea muy vaga, me gustaría si puedes ampliar con algunas anécdotas o comentarios de lo que ocurrió, qué es lo que se decía, qué fue quizás el detonante de aquel gran cambio. Sí, mira, en aquella época, bueno, como todos tú sabes, quieres ver en alguien la figura de una persona que bajo el ala segura de algo que pues que estés bien, ¿no? Entonces nosotros veíamos en la maestra Litelantes ese personaje que de hecho pues con su jerarquía que lo tiene, pues de verdad sí lo es. Ella era siempre muy reservada, muy callada y se abstenía de estar dando opiniones o hablar cualquier cosa porque uno estaba con las orejas esperando qué decía para darle un significado, una interpretación de todo lo que fuera, ¿no? Ella siempre estuvo participando ahí y pues era bonito, nada más que por ahí había ciertos pues personas que habían hecho una labor muy realmente extraordinaria de la gnosis, del movimiento gnóstico, y se trabajaba mucho en el aspecto de la psicología, el estudio, y yo para mi ver pienso que fue una situación de que en sus 5 minutos de dormidez la boca se le salió algo que provocó una situación ríspida entre lo que es los dirigentes del movimiento gnóstico y él como cierto instructor que tenía cierta jerarquía, autoridad, y él no sé por qué se sintió ya con la autoridad de decirles, se los encontró en el pasillo a los dirigentes y parece ser que les dijo, a ustedes lo único que les interesa es su imagen. Eso fue algo terrible. Bueno, un poco ahora ya sí pasando más en el tiempo,
para estos años, ¿crees que esa división que se fue originando y después se fue subdividiendo en más y más grupos, instituciones, siglas, países y demás, era necesaria? ¿Hoy la ves como positiva a esta división, o incluso la aparición de grupos independientes que marcan una tendencia diferente? Pues mira, la verdad yo lo veo pues como positivo, porque definitivamente imagínate que una sola persona pudiera coordinar y dirigir desde un punto de vista todos los millones de gnósticos que hay por el planeta Tierra, los simpatizantes y estudiosos de la gnosis. Entonces sería muy difícil. Se crearían más reglas, más estructuras, y sería muy difícil controlar todo esto. Entonces, y máxime de que no estamos hablando de gente despierta, ¿va? El maestro lo podía hacer porque él sabía y daba solución de acuerdo a la necesidad espiritual de cada individuo que le llamaba, se le acercaba y se le decía a cada quien lo que necesitaba. Entonces, ahora yo pienso que sí es necesario que existe este tipo de diferentes grupos, pues legalmente trabajando, y que trabajan con su gente, con su forma que ellos ven que es la mejor manera de cómo canalizar los aspectos fundamentales del conocimiento. Entonces, pues nadie tiene la verdad absoluta, y hay distintos niveles de ser, de entendimiento, y para cada quien siempre existe un instructor.